Bueno, mi nombre es Cire Suárez. Mi grupo está conformado mi grupo está conformado por Stephanie Scorcher, William Rojas, Cariangeli Saez y Mariangeli García. Y mi persona. Hoy les vamos a hablar sobre estereotipos, prejuicios y etiqueta. El primer tema que vamos a tocar son los estereotipos. Hoy en día tenemos un mal concepto de estereotipo. Creemos que cualquier físico, que cualquier persona es un estereotipo de algo. Pero ¿qué los hace un estereotipo? Para eso tenemos que acudir a la definición. La definición de estereotipo dice, ¿verdad?, que es la creencia de una persona con respecto a determinados grupos sociales, que los hacen generalizar. Ejemplo de estereotipo: el de las mujeres rubias. Dicen que las mujeres rubias, muchas personas, no pocas, muchas personas viven con la creencia que las mujeres rubias tienen un bajo intelecto. Cosa que se han hecho películas, canciones que demuestran lo contrario, que eso no tiene realmente nada que ver. Para hablar de estereotipos se tiene que hablar de sus clasificaciones. Existen millones de clasificaciones de los estereotipos. Las más resaltantes son las físicas, sexuales, de género, religiosas, políticas, laborales, nacionales, raciales, muchas. Abarca un amplio campo cuando se respecta o a lo que respecta sus clasificaciones. ¿Clasificaciones de qué? No se explica mejor que con un ejemplo. Un ejemplo de racial: cuando nosotros mismos decimos, él es negro, él debe ser bueno en deportes. O sea, por naturaleza los negros son buenos en deportes. ¿En qué se basan? O decir que... todos los que se vistan de negro y tengan tatuajes son rockeros. No, simplemente les puede gustar. No cumplen el estereotipo. ¿Y a qué se basa? En que todos los rockeros se visten de negro. O sea, los que tocan en bandas hacen plasmar estos estereotipos. Hacen como que la primera imagen, y por ahí se lleva todo, o sea, se llevan todos como a visualizar, mira, estos rockeros tocaron y están vestidos así, asado, ¿verdad? Y bueno, y yo veo a alguien por la calle así y ya yo sé que ese debe ser rockero. Se crean estereotipos. Se crea el estereotipo. El ser humano está ya como que hecho para tratar de agrupar y hacer la información más sencilla para el cerebro. Por eso se crean también estos estereotipos, para tratar de agrupar, ¿verdad? Ciertas características y ciertas personas. Otro ejemplo de estereotipo: los políticos, no es mentira para nadie, ni es raro para nadie escuchar que dice el dicho o lo que dicen de que todos los políticos son corruptos. Se está generalizando, porque quizás se hayan ganado una mala fama, pero no todos se han ganado esa mala fama. No hay mejor ejemplo para ver la diferencia entre estos tres temas que estereotipos, prejuicios y discriminación. O sea,
Estos tres se diferencian porque el estereotipo son las creencias de una persona individualmente o sea, las creencias que tiene una persona individualmente hacia determinados grupos sociales. El prejuicio es la opinión, sea mala o sea buena, a lo que respecta a estos grupos o a estos estereotipos. Y la discriminación es la manera en que reaccionan estos individuos, estas personas, ¿verdad? Estos seres individuales, estos usuarios, ante estos estereotipos. Por ejemplo, vamos a seguir con el estereotipo este del rockero. Yo veo al rockero en la calle, rockero, entre comillas. Yo veo a este sujeto por la calle vestido de negro con un brazo tatuado, ¿verdad? Y pienso, no tiene que ser rockero. Y ahí está lo que creo. Creo que es rockero por esas características físicas. Prejuicio. Lo que opino, lo que pienso de este. Como parece rockero, debe ser rebelde, violento, gustarle el rock pesado, cierta música. Ahí se va creando. Y la discriminación. Es mejor que me aleje de él porque puede ser violento y me puede robar. Se crea la discriminación. Simplemente por tener ese aspecto, ¿verdad? Y crear esa conducta en la persona, se crea la discriminación. Las teorías sobre el origen de los estereotipos es bastante extensa, pues, pero se divide en dos, en el enfoque psicoanalítico y en el enfoque sociocultural. El psicoanalítico habla sobre que los estereotipos se utilizan para satisfacer el inconsciente, o sea, de una forma de operar y justificar el prejuicio, pues, como que estos van acompañados de la mano. Y el enfoque sociocultural es más que los estereotipos surgen por un medio social, que surgen del mismo entorno, que son un reflejo de la cultura que envuelve a estos grupos, a estas personas, ¿verdad? Más o menos, como decir, se vuelven un poco de su entorno, los moldea el entorno, ¿verdad? Y eso los hace un estereotipo. Otro ejemplo de estos son los ejemplos religiosos. El cine, por ejemplo, el cine nos ha envuelto y nos ha tratado de meter en la cabeza por películas, el cine, el cine, las novelas, las películas, todos esos medios de todos esos medios nos han siempre puesto la imagen de estereotipo de que todos los musulmanes son terroristas, todos. Ese medio, es eso, ¿verdad? Que sea tan repetitivo hace que se cree como que el estereotipo generaliza de que todos los musulmanes sean terroristas cuando no lo son y no se basan en algo físico porque están generalizando, ¿verdad? Y eso conlleva a un prejuicio y a una discriminación. Bueno, eso fue todo. Los dejo con mi compañera William Roja para que siga el tema. Muchas gracias.
Hola a todos, mi nombre es Karen Yelizáez, estudiante del tercer trimestre de Psicología de la Universidad de Yacambú, y hoy les voy a hablar sobre los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Un prejuicio es un pensamiento negativo que alguien emite sobre una persona, situación o cosa, sin tener realmente un conocimiento previo sobre ello. El prejuicio tiene su origen etimológico del griego, que significa juicio previo. Por lo general, es muy normal que existan prejuicios entre los seres humanos, ya que siempre se tienden a hacer suposiciones sobre algo a lo que no se conoce o a lo que se le tiene temor, y se hacen ilusiones de manera que otras personas las crean también. Las personas, la mayoría, que tienen prejuicios, prefieren no querer saber la verdad, ya que si existen evidencias se pueden dar cuenta de que esas personas estaban equivocadas. Cuando hay prejuicios hay discriminación, lo que significa que las personas que prejuzgan se sienten con superioridad de tratar mal a los demás, de señalarlos por sus características físicas o de personalidad. El origen de los prejuicios. Los prejuicios tienen su origen cuando una persona juzga a otro grupo diferente, por ejemplo un grupo social, un grupo étnico, un grupo religioso, político, entre otros. Siempre se tiende a generalizar y a juzgar al grupo completo, para luego pasar a juzgar al individuo en específico. También se puede decir que los prejuicios tienen origen en la infancia, cuando los niños escuchan hablar a otros adultos mayores, bien sean sus padres o otros familiares, y estos al crecer tienden a tener los mismos prejuicios. Los prejuicios también se dan cuando una persona ha tenido malas experiencias personales, como por ejemplo, si una persona ha tenido diversas relaciones fallidas con personas del sexo opuesto, va a tender a juzgar a los mismos miembros del sexo opuesto por eso, lo que se llama sexismo. Las bases neuroquímicas de los prejuicios. Los prejuicios se dan como una respuesta de la producción de cortisol en el eje hipotalámico hipofisario adrenal, lo que genera respuestas de prejuicios bien sean sutiles o intensas. También está el mecanismo de defensa de los prejuicios, que es cuando las personas se enfrentan a una situación en la que corren riesgo o peligro, se activa el mecanismo de defensa de los prejuicios sin tener que antes haber un razonamiento previo, lo que se puede considerar como una ventaja evolutiva. Gracias. Soy Stephanie Escorcha y yo les voy a hablar sobre los tipos de prejuicios. Vamos a comenzar con los prejuicios raciales. Se basan en el etnocentrismo, se considera superior a la cultura y a la raza propia con respecto a los demás en el planeta. Los prejuicios raciales están vinculados con los prejuicios étnicos, con una actitud negativa hacia grupos humanos que comparten características similares. La mayoría de las personas manifiestan estos prejuicios con actitudes racistas hacia diferentes personas o grupos a partir de los 3 años. Ahora vamos con los prejuicios religiosos. Este es otro tipo de etnocentrismo. Consiste en la creencia que determinados grupos o personas somos los verdaderos hijos de Dios y los destinatarios de la tierra prometida. La creencia de que ciertas religiones son peligrosas, fomentan el terrorismo, son violentas o ocasionan la muerte. Ahora vamos con los prejuicios de género. Los prejuicios de género comienzan desde hace mucho tiempo. Las mujeres han sido consideradas menos capaces para realizar las actividades que tradicionalmente están acostumbradas a hacer los hombres. Estos prejuicios tienen una base en la realidad de que los hombres y las mujeres tienen habilidades diferentes. Estos suelen estar basados y estereotipados que tienen que ser o deben ser como los estereotipos, los hombres, las mujeres, los transexuales o los transgéneros. Ahora vamos con la orientación sexual. Estos prejuicios están basados en la orientación sexual de una persona. Por ejemplo, los homosexuales han sido discriminados por mucho tiempo y se les han atribuido todo tipo de críticas con el fin de criminalizarlos, tales como la pederastía y el abuso sexual. En la actualidad, estos prejuicios son
continúan en la sociedad y tradicionales y desarrolladas en algunos países. Ahora vamos con los prejuicios estéticos. Son aquellos ligados a los patrones de belleza y no solo se relacionan con los rasgos físicos, sino que también son con la imagen corporal y también podemos encontrarlos en el trabajo donde las solicitudes de empleo te exigen una buena presencia. Este tipo de prejuicio surge por el poder que tiene la publicidad que presenta figuras estereotipadas de la belleza. Ahora vamos a culminar con prejuicios lingüísticos. Pueden ser positivos o negativos y están dirigidos hacia una lengua o sus hablantes. Ahora, concluyendo con este tema de los prejuicios, podemos emitir de un prejuicio que a pensar de cómo se sentirá la persona que está siendo juzgada. No las podemos juzgar, no debemos juzgar sin tener la más mínima idea de cómo son las cosas del otro lado del muro, cómo son las cosas del otro lado de la otra persona, creyendo que lo que uno piensa es lo correcto, sin pensar lo que puede sentir la otra persona. El prejuicio es la falta de educación de la sociedad. Es importante enseñar a los niños en las escuelas y en los hogares a derribar estos prejuicios para evolucionar como personas y colocarnos por un momento en el lugar de los demás. Y ya hemos culminado con estos tipos de prejuicios. Mi nombre es María Ángel García y les voy a hablar sobre las etiquetas. Sí, esas que comúnmente le colocamos a las personas, simplemente al verlas instantáneamente pensamos, bueno, esta persona es así porque anda vestida de tal manera o porque se expresa así. Y muchas veces esa no es la realidad, porque la vestimenta no define quién eres, la música que tú escuchas no define quién eres, y así sucesivamente. Otro ejemplo es el reconocido experimento que se realizó en la Universidad de Stanford, donde el doctor Philip Seymour recibió un llamado de la Fuerza Armada de Estados Unidos, donde la misma le pidió que realizara un experimento para descubrir por qué habían tantos conflictos en ese tiempo en la prisión. Seymour se colocó en marcha y comenzó con el experimento. Primero realizaron algo tipo casting, donde le hicieron una serie de evaluaciones a jóvenes y seleccionaron 24 que estaban totalmente sanos tanto física como mentalmente. Comenzó el experimento y algunos eran carceleros, otros eran prisioneros. Dentro del experimento se les iban a pagar $15 diarios y el experimento debería durar 2 semanas. Cuando comienza el experimento surgen muchos conflictos, ya que cada quien toma su papel como debe ser, y como es en una cárcel, y sí se empezaron a dar muchísimos conflictos a pesar de que eran personas sin trastornos, sin nada, o sea, totalmente sanas. De hecho, el experimento no se pudo culminar, sino que llegó hasta el 6º día y no hasta el tiempo que tenían planeado. Pero en realidad sí se afectaron, porque de tanto decirse, de tanto maltratarse, decirse cosas feas, maltratarse tanto verbal como físicamente, pero cosas horribles como sucede en las cárceles reales, surgieron esos trastornos en ellos. Entonces aquí es donde quiero llegar a lo de las etiquetas. De tanto que nos dicen algo, nos los comenzamos a creer y comenzamos a actuar como nos están diciendo, como nos etiquetan. Realmente un mundo sin etiquetas sería muchísimo mejor, porque podemos ser nosotros mismos sin necesidad de que otra persona te califique como tú no eres. Al igual que si nosotros somos esas personas que etiquetamos, no deberíamos hacerlo por todo lo que ya he explicado, porque podemos llevar hasta una persona a un trastorno, a algo que realmente le afecte en su vida. Bueno, muchas gracias, espero que esta exposición haya enriquecido sus conocimientos tanto como a nosotras, para que puedan aplicarlos en su vida.